Hola, mi nombre es Jimena y hoy les voy a hablar un poco acerca del capítulo 12 del Segunda de Crónicas y va a ser la continuación del anterior video y los versículos que nos faltaron para acabar este capítulo. Y bueno, nos quedamos en el versículo 7 que dice: Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo: Puesto que han demostrado humildad, ya no voy a destruirlos, dentro de poco tiempo los libraré. Dice, cuando el Señor vio que se habían humillado. El Señor ve cuando nosotros tenemos nuestro corazón en obediencia y en humillación hacia Él, y cuando no nos justificamos de las cosas que hemos hecho, porque pues hay veces donde Él se puede dar cuenta, pero nosotros estamos justificando y no es que si hago esto o si pudo haber sido de esta forma, pero más bien sin justificaciones y solamente aceptar que tuvimos nuestro error. Ahí es cuando Dios les quita el castigo a ellos y dice dentro de muy poco, no dice dentro de poco tiempo, pero bueno, sabemos que para Dios 1000 años es un día y, o sea, sus tiempos son diferentes a los nuestros. Para nosotros puede ser poco tiempo, 5 minutos, un día. Nuestro rango de tiempo es diferente que el de Dios, entonces ahí solamente es confiar que pues Él nos va a librar de las consecuencias que hemos tenido. Y ahorita que estoy viendo, vamos a darnos un pequeño refrescadita, porque tal vez no están como que entendiendo nada de lo que estoy diciendo, porque pues el anterior video ya pasó. Entonces, más bien estamos en el capítulo 12 y es cuando Roboam es el rey de Judá. Y bueno, y es cuando ya consolidó su reino, ya lo afirmó, ya todo está bien, ya no tenía ningún problema, ya estaba estable el reino. Pero cuando estaba estable y cuando todo estaba tranquilo, se empezaron a olvidar de la ley de Dios y de sus mandamientos y de seguirlo y pues de vivir para Él. Y cuando pasa eso, viene otro rey, un rey de Egipto que era su enemigo, y viene a estar, o bueno, se los va a llevar y pues sí, o sea, va a venir su enemigo y llega un profeta a decirle a Roboam que porque se apartaron de Israel, se apartaron de seguir los mandamientos de Dios, Dios les estaba como quedando eso como castigo. Y ahí aprendemos, y el versículo que más me gustó del video pasado fue el 6, que fue donde terminamos, que dice: los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad, el Señor es justo. Que ahí es donde nosotros, cuando nos equivocamos, tenemos que saber que Dios es justo y que Dios, así como nosotros nos equivocamos, no nos paga como tendríamos. Entonces nos quedamos en eso, que Roboam es el rey de Judá y que pues se había apartado de la ley de Dios, vino su enemigo y como dijeron que Dios era justo y como lo aceptaron, pues ya no hubo como un castigo para él y se los quitó. Bueno, y más bien eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Bueno, entonces ya estamos en el 7, que dijo que como lo habían hecho con humildad, dentro de poco los iba a librar. Dice, no voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén. Versículo 8, aunque sí dejaré que los someta a su dominio, para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Y aquí este versículo también me impresionó mucho, porque ahí dice, para que aprendan la diferencia de servirme a mí y a los otros reyes. A veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Entonces a Israel le pasó básicamente lo mismo. Y así como no tenían en cuenta cuán bueno era Dios con ellos y cómo el que Dios sea el rey pues de su vida y de la tierra física o literal, tiene muchísimas ventajas que si otros reyes vienen a gobernar sobre ti. En la actualidad podría ser que para nosotros es mucho mejor que Dios gobierne nuestra vida y que sea Él el que nos esté guiando y que nos esté dando los premios y las consecuencias si hacemos cosas malas, a que sea el mundo o el gobierno o cualquier otra cosa, porque pues como decían los papás, ¿no? Así como de que prefiero castigarlos yo, que va a ser un castigo, que a que haga algo afuera cuando ya sea mayor y lo metan a la cárcel y le vaya mucho peor porque pues no le interesa porque no son sus papás, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo. Y yo veía también la diferencia, ¿no? Que decía, para que aprendan cuál es la diferencia de servirme a mí y a los demás.
Entonces ahí podemos ver que a veces nosotros nos quejamos de, ay, no, es que qué flojera leer la Biblia, o qué flojera hacer esto, qué flojera hacer el otro. Pero pues hay veces donde, y yo personalmente me tocó porque antes de que fuera, o más bien el año pasado, cuando estábamos en vacaciones y se hizo toda la cuarentena y la pandemia y todo eso, yo me la pasaba así de que horas estudiando y viendo, o sea, haciendo anotaciones de los diferentes estudios y a mí me encantaba. Llega la escuela, llegan las cosas que hacer y pues uno como que se le va juntando todo y va haciendo como que, y no tendría que ser, pero va haciendo como que de lado los estudios y va diciendo no, y como que te vas sintiendo con cargas de demasiadas cosas que lo va haciendo de lado, pero después regreso, o sea, y ahorita lo pienso y digo, wow, qué padre era cuando no tenía nada que hacer, o sea, que no tenía como obligaciones de, pues no sé, de la escuela y que podía dedicarme de lleno a los estudios y pues no tener que hacer eso, ¿no? Y ahí es donde en la vida real, pues yo creo que preferimos nosotros que estudiar y estar en su palabra, y para los que aman a Dios, saben que es padrísimo cuando uno está entendiendo y cuando está estudiando más y te emociona y te apasiona. Y pues es algo padrísimo. Yo creo que preferimos eso a estar con un jefe, en el dado caso las personas que trabajan, o nosotros en la escuela con las presiones que tenemos que hacer. Y pues ahí es donde dice Dios, o sea, para que tú puedas checar y para que puedas aprender cuál es la diferencia de servirme a mí o servir a el mundo, a reyes, a gobierno, a tu escuela, trabajo, lo que sea. Entonces, pues bueno. Versículo 9 dice, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho. Y bueno, aquí en los capítulos pasados habíamos visto que, bueno, no habíamos visto, pero en los capítulos pasados es cuando Salomón hace el templo de Israel, que es una cosa magnífica, con un chorro de oro, de escudos, de muchísimas cosas. Tengo anotaciones de más o menos, o sea, cuánto equivalía cada escudo de oro que había hecho, y eran, no sé si millones o no sé cuánto, o sea, y creo que de dólares ahora pásalo a pesos, o sea, era una gran inversión en el templo. Y que ahora todo haya desaparecido y que el oro se haya ido y se lo hayan llevado, es cuando nos damos cuenta de lo que decía Salomón, que decía, pues vanidad de vanidades, ¿no? O sea, que pudiste haber tenido todo el oro del mundo y se lo lleva otra persona y pues ¿qué te queda? Pues nada. O sea, ya como que no valió la pena todos tus esfuerzos si solamente te fijas en las cosas materiales. En el versículo 11 dice, siempre que el rey iba al templo del Señor, a ver, déjame ver si sí lo leí, no es cierto, ya me salté. Versículo 10, para reemplazarlos, el rey Roboam mandó a hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Aquí vemos, dice, mandó a hacer escudos de bronce. Bueno, como ya no teníamos los escudos de oro, mandó a hacer los escudos de bronce. Y ahí puede ser metafóricamente, o no sé si pasó literal, que a veces tratamos de cubrir como... Esperen que... tratamos de cubrir las cosas que hacemos y tratamos de reemplazarlos. A veces tenemos oro y como ya no tenemos el oro, ay, pues tengo que seguir con esa apariencia o tengo que hacer esto y el otro y vamos a ponerlo con bronce ahora. A veces reemplazamos el oro que nos da Dios, que es su palabra, con cosas cotidianas o con cosas como el bronce, que pues, o sea, no es como que tienes puro oro, pero más bien, o sea, como esa onda del reemplazo, de aparentar, bueno, es que tenía esto y para no quedarme con nada, meto esto otro, ¿no? Entonces a veces nosotros también aparentamos ser muy creyentes, muy cristianos, muy lo que sea, muy espirituales, y pues tratamos de reemplazarlo con cosas así como chafitas, ¿no? O sea, y eso lo habla en el carácter y en las actitudes que nosotros tomamos. Entonces, pues bueno, esa es como la parte de reemplazo. Digo, no sé si haya sido el caso literal, pero pues es como otra forma de la que nosotros lo podemos tomar. Y después decía, dice, siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias lo acompañaban portando los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Ajá. Por haberse humillado Roboam y porque aún quedaba algo bueno en Judá, el Señor apartó su ira de él y no lo destruyó por completo. Así que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Su madre era una moabita llamada Noamá.
Amonita, perdón. Roboam tenía 41 años cuando ascendió al trono y el reino 17 años en Jerusalén. Y reinó 17 años en Jerusalén, perdónenme. La ciudad donde entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. Pero Roboam actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Y ahí este es un versículo muy importante que espero que no me esté tardando muchísimo tiempo en explicar todo esto. Pero, perdone que me distraje, pero es que se está bajando el sol y creo que solamente mi frente está como brillando, pero bueno, aquí vamos a quedarnos aquí. Ok, perdonen. Sí, el versículo 14. Dice, actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Y aquí o la traducción original es, el firme propósito o más bien la raíz sería la disciplina. No tuvo la disciplina de buscar al Señor. Y vemos que cuando dices el discípulo, también tiene que ver, o más bien, discípulo y disciplina van ligados, van como juntos. Si nosotros queremos ser discípulos de Dios y tenemos que ser disciplinados en buscar la palabra de Dios. Y disciplinados es cuando uno no tiene ganas de hacerlo, pero aún así está día y día y día haciéndolo. A mí me pasaba con la natación, o sea, yo amo la natación con todo mi corazón, pero había veces donde me daba tanta flojera, o sea, en la tarde decía como, o sea, prefiero quedarme o prefiero hacer otra cosa que irme a meter al agua y no sé qué. Ya estaba en el agua, o sea, ya cuando llegaba, que pues sí tenía que ir, ya cuando estaba ahí decía, no me quiero quedar en vez de 1 hora, me quiero quedar 2 horas más, porque es algo que me gusta mucho y que ya estando ahí me apasiona y me encanta. Pero esa es la disciplina, cuando uno hace las cosas y aunque no las quiera hacer en el momento. Hay veces donde nosotros preferimos, pues no sé, nuestros gustos o lo que queremos hacer en el momento, que ser disciplinados en la palabra de Dios, ¿no? Y no lo digo como una persona que está hablando de la palabra, sino lo digo como yo misma. O sea, a mí misma me ha pasado que pues hay veces donde uno está cansado o como que uno quiere hacer otra cosa y pues deja de lado la parte de Dios y pues no tendría que ser. Y ahí es donde quiero entrar en el otro punto. A veces nosotros pensamos que el dormir o el sentirnos cansados con descanso o con dormir se nos va a quitar. Y vuelvo a ser prueba viviente de ello, yo amo dormir. Pero también me pasa que cuando duermo más, me da más sueño. Y cuando duermo menos, o sea, no menos de lo que tendría, así de que nada, pero sí cuando duermo, o sea, considerable, ya me siento un perezoso, pero bueno, a ver, o sea, durmiendo las horas que tendrían que ser, me rinde el día súper bien. Duermo 1 hora más de lo que tendría que ser o algo así y ya estoy en la tarde con sueño, me quiero echar la siestecita y así pasa siempre. O sea, cuando uno piensa que con el descanso se quita, pero no, o sea, y lo dice la Biblia que lo único que nos va a dar descanso es la palabra del Señor y es cuando uno se siente bien y se siente tranquilo, cuando está, pues eso, ¿no? En la palabra. Y también, a ver, aquí había dicho, y como conclusión, o sea, dice, pero actuó mal porque no tuvo, o sea, como que ese es como el resumen de la vida de Roboam. No fue, o sea, hizo cosas buenas, se humilló cuando tenía que hacerlo, reconoció que estaba mal, dijo que el Señor era justo, tuvo cosas buenas, pero al final dice no actuó bien porque no tuvo el firme propósito de seguir al Señor. O sea, imagínate que hagan un resumen de tu vida y te digan, ok, sí hiciste estas cosas buenas y todo, pero no tuviste la disciplina y no tuviste el ser firme a buscar al Señor. Eso sería como, para mí eso me impactó mucho. Y nada, ya nada más para terminar, porque ya me alargué un poquito, para terminar el capítulo, vamos a leer los siguientes versículos. Dice, los acontecimientos del reinado de Roboam, desde el primero hasta el último, incluyendo las constantes guerras que hubo entre Jeroboam y él, están escritos en las crónicas del profeta Semanías y del vidente Ido. Cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Abdías lo sucedió en el trono. Y bueno, este es el final del capítulo y no me quería quedar como a la mitad con el primer video que hice como solamente un versículo, entonces aquí concluimos este capítulo
y espero que les haya gustado mucho también estos nuevos videos que es estudiando la palabra pues verso por verso. Gracias, bye.